Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle y en particular a nuestra entrevista de cada semana. Durante algunos capítulos hemos estado revisando la conformación de la derecha, las distintas corrientes que están en su interior, ¿cierto? Hemos conversado con algunos entrevistados sobre eso y hoy nos interesaba hacer lo propio, comenzar a hacer una cartografía de la izquierda o las izquierdas, como les gusta decir a algunos. Y para eso estamos con una voz autorizada en la materia, estamos con Rodrigo Ruiz. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho Hola. gusto. Rodrigo es antropólogo, ha sido militante y fundador de varios movimientos, entre los más recientes, ¿cierto? El movimiento autonomista y también Convergencia Social, y hoy día se desempeña en Valparaíso, ¿cierto? Y es asesor del alcalde Charp, ¿no es así, Rodrigo? Trabajo en el equipo del alcalde, sí. Perfecto. Rodrigo, me gustaría partir haciendo esta cartografía, ojalá de la forma más amplia posible, primero tratando de situarnos en un mapa grande, en el continente, digamos, de las izquierdas, porque uno puede decir, hoy día probablemente el grupo más grande de la política sería el grupo oposición, o si tú quieres, el grupo antipiñera. Pero ahí hay de todo, hay oposición dentro de la derecha, a su derecha y a su izquierda. Luego tendríamos que decir, bueno, hay un grupo que tal vez podría comenzar en lo que era la antigua concertación y en todos los movimientos que han ido creciendo, ¿cierto? Desde los distintos movimientos sociales que han configurado nuevas izquierdas, algunos dicen más a la izquierda, otros dicen al centro, en fin. ¿Dónde tú pones el partidor? ¿Dónde tú pones la base para comenzar a hablar de izquierda en el mapa de la representación política chilena? Bueno, eso siempre es una vieja discusión. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es lo que hace que una fuerza política sea de izquierda o no, digamos? Hay gente que se ha quebrado la cabeza con eso. No sé si es tan conducente como discusión. Hay un criterio que podríamos decir es como topográfico, en el sentido Uh de -huh. que de dónde se pone uno en el espectro. Y hay otro que podría ser más esencialista, si se quiere, que es como caracterizar a la izquierda como las fuerzas que luchan por una transformación social y una superación del capitalismo, digamos, en términos rápidos, ¿no? Y por lo tanto tienen una cierta vocación socialista en cualquiera de las variantes o de las formas en que el socialismo se piensa o debe repensarse, porque efectivamente ahí hay una experiencia histórica que reclama una revisión crítica. Si lo miramos más desde un punto de vista, como te decía, como topográfico, o geométrico, no sé. Hoy día la izquierda puede estar vinculada, o podríamos situar a la izquierda del espectro a fuerzas que van desde el Partido Liberal, podríamos decir, dentro del Frente Amplio, hacia allá, digamos, hacia la izquierda, ¿no? Desde fuerzas que se reconocen como izquierda, o se reclaman de izquierda, por lo tanto, hasta fuerzas que no se reclaman de izquierda, pero que están en un espacio crítico claro y que forman parte de fuerzas políticas tanto emergentes como consolidadas y antiguas. Yo creo que hoy día es más pertinente pensarlo de esa manera. Yo personalmente no soy de los que creen que la partición izquierda-derecha dejó de funcionar o dejó de ser efectiva como clave, digamos, de comprensión de lo que ocurre en política. Yo creo que no hay tal nivel de disolución de algunas fronteras ideológicas que siguen formando parte de nuestra realidad. No creo en ese nivel de denostación de lo ideológico, por lo demás. Creo que la ideología sigue siendo un concepto que opera bien para caracterizar visiones de mundo, para caracterizar formas de entender la realidad y sobre todo formas de pensar la transformación o de buscar una sociedad mejor. Uh Entonces, -huh. dicho grosso modo, yo creo que todo el Frente Amplio y sus esferas de influencia, los partidos que se salieron del Frente Amplio por lo pronto, y no incluiría dentro de eso, en mi perspectiva, a las fuerzas de lo que era la concertación, digamos, o la nueva mayoría. Dejando fuera también al Partido Socialista, que no solamente tiene el nombre, sino que además reclama en su historia la pertenencia a la izquierda tradicional chilena. Es complejo el caso del Partido Socialista, ¿verdad? Porque creo que alberga dentro de él a una cantidad de almas de izquierda, sin duda alguna, mucha gente del Partido Socialista, pese a todos los éxodos que ha tenido en el último tiempo, que son notables, sigue albergando en su interior a una cantidad de gente que es genuinamente de izquierda, y que se reconoce en una tradición que tiene nada menos que a Salvador Allende como figura cimera, digamos.
Pero creo yo que el Partido Socialista, y eso hace explicable los éxodos, las salidas que ha tenido, ha sido parte importante durante un tiempo de lo que uno podría llamar la gestión civil del neoliberalismo, ¿no? La gestión, comillas, democrática del neoliberalismo, y eso hace que sea muy difícil para uno ubicarlo en un campo de una izquierda como partido, repito, más allá de sectores, segmentos, personas que están dentro de él y que yo creo que siguen pensándose como socialistas puros y sinceros, como dicen algunos viejos socialistas por ahí, que es como que se caracterizan en ese sentido, ¿no? Totalmente. Oye, pero bueno, incluso así, en la visión de todas las fuerzas que lograron converger en algún minuto dentro del Frente Amplio, no son pocas las fuerzas o no son pocos los matices que uno puede encontrar, ¿cierto?, en los distintos movimientos y partidos que se han congregado ahí. Tú incluso mencionaste al Partido Liberal, que en mucha de su retórica, ¿cierto?, rescata una tradición que es difícil, salvo esta coyuntura actual, digamos, de ser un partido opositor tanto a la concertación como al gobierno de derecha. Es difícil encontrarlo en una raigambre propiamente de izquierda. Estoy de Eh, acuerdo. sí. ¿Cuáles son, si tú tuvieras que caracterizar las fuerzas principales de lo que uno conoce hoy día como Frente Amplio o de lo que fue el Frente Amplio? Digamos del mejor momento que tuvo el Frente Amplio cuando llegaron todos unidos, ¿cierto? Al momento de hoy que hay muchas dispersiones y caudillismos, ¿cuáles son más bien las fuerzas que tú reconoces como permanentes dentro de ese sector? No quiero caer en los caudillismos, las fuerzas Claro. como permanentes. Sí, ¿Mm? yo creo que hay, como en alguna época le gustó decir a la prensa o a algunos personeros, hay almas, ¿no? O hay corrientes, hay grandes ordenadores que muchas veces traspasan las fronteras de los partidos por lo demás. Yo creo que efectivamente uno de ellos son los liberales, para empezar por ahí, digamos, que como, y estoy de acuerdo contigo, no forman parte de lo que pudiéramos llamar propiamente tal como izquierda. Creo que a ellos tampoco les gustaría inscribirse en ese espacio. A mí me parece interesante los liberales cuando yo he conversado con ellos un poquito más doctrinariamente, hay una alusión a algo que yo creo que está, sin embargo, en el ideario histórico de la izquierda chilena. Si no me equivoco, Arrate lo pone en su historia de la izquierda como parte de los antecedentes, que tiene que ver con el ideario que ubica a Santiago Arcos, que ubica a Bilbao, que ubica la idea de la igualdad vinculada a una cierta idea, si se quiere, más de la libertad, más concebida, más vinculada a la igualdad de los ciudadanos. Bilbao es un gran constructor de un imaginario que está en el fondo, digamos, de una maduración de una idea social que va a ocurrir varias decenas de años después, pero ahí hay un origen y creo que los liberales actuales se reconocen muy herederos de eso, me parece importante, interesante, y creo que hay una parte de la izquierda que también se reconoce en esa matriz histórica. Por lo tanto, ahí hay un punto en común que creo que es importante no soslayar y que más allá de después cómo son las trayectorias que siguen, ¿no? Cómo se van dando después en el futuro o en el presente. Yo creo, por otro lado, que hay en el Frente Amplio como una de sus corrientes más maduras y más potentes y que en algún momento es la hegemonía dentro del Frente Amplio, por lo menos del Frente Amplio del 2017, del 2018, digamos, de su fundación y de sus primeros momentos, de la candidatura de Beatriz Sánchez también, es un alma principalmente socialdemócrata, en mi modo de ver. Quiero aclarar al Aludes tiro, a Revolución Democrática fundamentalmente en eso. aludo a Revolución Democrática a una parte de que está en Convergencia Social también. Yo creo ¿Ya? que Revolución Democrática es principalmente el gran motor dentro del Frente Amplio en ese sentido. Y no es en ningún caso ni un término que vaya a denostar o a insultar o a menoscabar a nadie. Yo creo que a veces se ha tendido a leer así, ¿no? Que cuando una persona de izquierda tilda a otro de socialdemócrata como que si lo estuviera insultando. Ujú. Yo creo Bueno, hay que veces lo han hecho. muchas Es bueno veces lo han aclarar que en hecho, este caso no es el... estoy de acuerdo, no es mi caso, quiero aclarar desde ya, menos aún tampoco decirle a alguien liberal es una forma de insultarlo o de tratarlo mal. No sé, si fuera neoliberal, te creo que ya adquiere desde la izquierda una connotación abiertamente, digamos, crítica dura, pero no en los otros casos.
yo creo, entre paréntesis, si me permite, yo creo que la izquierda contemporánea no tiene ninguna posibilidad de avanzar en una agenda transformadora si no resuelve de algún modo un entendimiento con estos otros sectores, digamos, Claro. con un liberalismo más progresista, con una socialdemocracia más avanzada. Por lo tanto, lejos estaría uno de pensar que ahí hay antagonismos, digamos, sino que por ahora lo que hay son desafíos de construcción de debate. No, Y dicen que, si no me equivoco, se lo atribuyen a Helmut Kohl, que él habría dicho que cualquier proyecto político exitoso requiere un candidato, un partido y una alianza. O sea, es claro saber quién es uno, pero también con quién puede pactar y así generar es, un... ¿Mm? porque además ninguna izquierda hoy día se puede reconocer como suficiente, digamos. O sea, la izquierda están en Chile en particular, en una cierta minoridad en este momento, en una cierta dificultad, en mi percepción, y por lo tanto arrogarse, digamos, una suficiencia de que por sí solos o sí solas van a poder hacer algo, o vamos a poder hacer algo con prescindencia de todo el resto, me parece que sería una cuestión totalmente poco realista de partida, digamos, más allá de lo sectario que resulta. Claro, Ahora, pero volviendo. volviendo a la génesis que decías tú, uno recuerda que lo que emergió del movimiento, sobre todo estudiantil, con mucha fuerza y que finalmente termina armando o guiando este gran conglomerado crítico que fue el Frente Amplio, son Revolución Democrática, ¿cierto? Y los autonomistas, que Claro, eran... y eso las mismo. figuras señeras de Boric y Jackson, que eran los que estaban en eso. Claro, Pero, claro. pero de un minuto a otro, esas dos grandes fuerzas más otros aliados se convirtieron como en 14 fuerzas. Claro. Bueno, un rasgo de la política contemporánea ha sido su dificultad para sostener unidad y para sostener conglomerados más grandes. Eso es algo en lo que nos hemos visto involucrados. Yo no puedo excluirme de eso. Eh, ha sido una dificultad permanente. Yo creo que por una cierta dificultad para elevar un poco el debate y para llevarlo a los puntos de fondo, pues terminamos a veces en dificultades o en una cierta imposibilidad de construir un pegamento, digamos, entre distintas pluralidades. Yo creo que eso le pasa a fuerzas en su interior que se van dividiendo. Todo ese mundo autonomista da origen a varias pues, organizaciones, movimientos, partidos. Eh, y después le pasa al Frente Amplio como tal, ¿no? O sea, todas las decisiones que tiene el Frente Amplio finalmente dejan, creo yo, bien posicionado en su interior a esa alternativa más socialdemócrata, creo yo, que era lo que uno podía ver inicialmente como la hegemonía dentro del Frente Amplio. Creo que Comunes tiende hacia allá también, y que se convierte como en una columna vertebral con la cual la izquierda del Frente Amplio no logra construir ni esta con la izquierda, ni la izquierda con aquella, una capacidad de cohabitación, digamos, de alianza y de permanencia. Y bueno, y así se producen esas decisiones que todos conocimos, digamos, sobre todo después de lo que fue el pacto aquel del 15 de noviembre, ¿verdad? Que creo yo que marca un parteaguas ahí y hace que mucha gente salga. Del Frente Esa, Amplio creo yo esa que pierde sensibilidad, su. ¿Mm? perdona, esa sensibilidad que tú aludes, si es que yo la trato de mapear, está muy fuerte en el Congreso. O sea, Sí, tiene una representación fundamentalmente parlamentaria, si es que sí, hubiese que ubicarla en una sede. ¿Ah? absolutamente. Ahí hay una voluntad institucional muy marcada en esa esfera. Yo soy crítico de eso, creo que es exacerbada, creo que está completamente sobredimensionada. En algún momento decíamos, en alguna columna, hay una sobreparlamentarización de la política, lo que para otras fuerzas o para otros sectores del espectro podrá ser más o menos pues, esperable o normal para la izquierda, se convierte en algo muy pernicioso porque tiende a soslayar el papel de la acción popular, de la acción ciudadana organizada, que es algo que en definitiva revienta el 18 de octubre y que madruga, no diríamos solamente al centro y la derecha, sino también, creo yo, al Frente Amplio en una buena medida. Sí, O por ponerlo sea, en términos muy gráficos, de esas movilizaciones, no se vio, en esas movilizaciones no se vio ni aceptado ni cómodo a estas dos grandes figuras que eran Jackson
y Boric, ¿cierto? A algunos les gusta incluso decir que ellos no pueden ir a la Plaza Italia, pero por ejemplo, Jadwe sí. Y quiero detenerme un poquitito Mm, en esa afirmación porque hay algo bien interesante. El nacimiento del Frente Amplio de alguna manera desplaza, hay un doble movimiento, ¿cierto? Por un lado, el PC articula una política de alianzas con la concertación que finalmente deriva primero pactos de exclusión, o sea, claro, por pactos por omisión, y luego deriva en la nueva mayoría y llegan al ajá, gobierno. sí, Eh, Salen un poquitito del mundo social, ¿cierto? Y son reemplazados por estas nuevas fuerzas emergentes. El PC llegó a perder la FED, ¿cierto? sí. Suma y sigue. Sin embargo, una vez que explota la nueva mayoría y salen del gobierno, el PC parece que ha vuelto a reubicarse, lo voy a caricaturizar, nuevamente a la izquierda de estas fuerzas más hegemónicas del Frente Amplio, que lo habían anticipado por ahí. ¿Por qué ocurre ese movimiento? ¿Es solo por tradición o hay una política del Partido Comunista, ¿cierto?, que le funciona en este caso? Bueno, siempre es un poco complejo escrutar lo que ocurre dentro del Partido Comunista, pero yo tiendo a pensar que existe una deliberación dentro del Partido Comunista a partir de la emergencia del Frente Amplio, porque el Frente Amplio se convierte efectivamente en un factor de riesgo en un momento determinado para la política del Partido Comunista, o para, por lo menos de un sector, así lo lee. Y, y además creo que el Partido Comunista pagó un costo en su pasada por el gobierno, que implicó un cierto giro también político-ideológico que en mi modo de ver no está bien tematizado todavía, no está bien examinado todavía. Yo diría que también hay un cierto giro hacia una sobreinstitucionalización del partido, hacia una cierta mediatización de sus expectativas políticas, en función de una cierta adaptabilidad a las condiciones, o sea, hacerse cargo del Ministerio de Desarrollo Social, digamos, sin cuestionar fundamentos de la lógica neoliberal como la focalización. eh, a uno lo llevan a pensar de que ahí estaba pasando algo en el Partido Comunista que lo distanciaba un poco de su trayectoria, digamos. Uh -huh. Quizás muy movido por su necesidad de incidir, por esa crisis de incidencia que había arrastrado durante tanto tiempo, siendo un partido tan importante en la historia de política chilena. Pasó mucho tiempo sin poder incidir en política y en algún momento traspasa unos umbrales. Y yo creo que le costó mucho eso, le costó una relación con una generación, con una cantidad de movimentalidades que estaban vivas, y que el Frente Amplio viene a ocupar ese lugar rápidamente. Y yo creo que el Partido Comunista echa mano de su propia memoria, ¿no? De esa memoria que habita en los músculos, por así decir, que no es tan a veces racional, y que sabe, digamos, reinsertarse, y que sabe retomar una relación, y que sabe proyectar ciertos liderazgos que hoy día yo recuerda lo que fue el proyecto de las 40 horas, y el papel que tuvo Camila Vallejo en eso, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que le apuntaron Uh -huh. en ese momento con mucha mejor puntería que lo que estaba haciendo, por ejemplo, a nivel parlamentario el propio Frente Amplio. Y que era la generación que precisamente se estaba sacrificando, es decir, esa Claro, fue la generación que fue parte del movimiento, los movimientos emergentes, sobre todo los movimientos estudiantiles, pero que pagó el costo de quedar fuera una vez que llegaron al gobierno. O claro. sea, fueron resilientes, por así decirlo, desde la perspectiva de su ubicación en el espectro de la izquierda. ¿Mm? Ahora, estos giros yo creo que lo que avisan en el fondo es que hay una cierta dificultad de proyecto histórico en toda esta izquierda. En definitiva, que yo creo que es una cuestión que hay que apuntar y subrayar, digamos, ¿no? Que no está resuelta. En definitiva, y hay una izquierda en Chile, pero yo diría que en América Latina al menos, que anda un poco a la búsqueda. Andamos, voy a usar la primera persona aquí porque me parece que no hay que salirse de eso, a la búsqueda dentro de una crisis bastante generalizada del neoliberalismo en su capacidad de cumplir con las promesas que él mismo establece en su origen, con la forma que organiza la sociedad, la forma en que estructura la economía y el Estado. Y en definitiva, sin embargo, frente a esa crisis, no encontramos una emergencia de proyectos más o menos claros. Y lo que a mí me parece complicado en esta alma, como te decía, socialdemócrata, es que tiene una vocación de habitar la institucionalidad, en este caso sobre todo lo parlamentario, tan fuerte, tan marcada, tan veloz, digamos, concurre a esos objetivos, que pareciera pasar por alto, o de hecho pasa por alto, el momento de la crítica, ¿no? O sea, cómo con esa institucionalidad
vas tú a hacer algún tipo de avance en un programa de transformación. Esa operación no se resuelve nunca y sin embargo se sigue buscando como horizonte de lo político la habitación en esa institucionalidad que después del 18 de octubre resulta ser cuestionada por todos lados, se mete en una crisis de legitimidad tremenda y sin embargo estas fuerzas emergentes no logran resolver cómo se paran frente a esa nueva situación, digamos, ¿no? Donde la institucionalidad queda un poquito entre paréntesis. Oye, en estas tradiciones que chocan, claro, tú debes ver mucho de carga ideológica, como dices, o de crisis de proyecto, pero si uno lo mira un poco desde afuera, también lo que se ve, y voy a hacer la misma salvedad que hacías tú respecto de los socialdemócratas, no lo quiero decir como ofensa, pero se ve también que en la dificultad de construir proyectos dentro de la izquierda, también hay dos corrientes que también las tuvieron en su minuto la concertación u otras fuerzas, digamos, que trataron o que provenían, al menos originalmente, en cierta medida desde la izquierda. Y es, por un lado están aquellos que tienen una cierta vocación de mayoría, y que en relación con esa vocación de mayoría están dispuestos a que los pactos sean más amplios y también las herramientas, ¿cierto?, se puedan ir modulando. Y también siempre existen las vocaciones de minoría. Es decir, Es. por partidos y movimientos a los que les cuesta, ¿cierto?, salir de lo químicamente puro. ¿Ya? Y se ve mucho en las izquierdas y se ve mucho en los liderazgos, ¿cierto? Y ahí yo hoy día tendría que mirar, por ejemplo, partidos que históricamente han estado en eso y que hoy día probablemente están cerca de lo que tú denominas, ¿cierto?, los movimientos de izquierda, como el Partido Humanista, que ya es un partido viejo dentro del mapa que nosotros conocemos, y alejándose, como tú bien dices, de esta línea más bien como de revolución democrática y sus satélites laterales. ¿Eso es posible en el caso de la izquierda de revertir? ¿Hay una fórmula para que eso deje de ocurrir o más bien está condenada a explosionar permanentemente en proyectos químicamente puros? Sí, yo creo que primero un apunte respecto al Partido Humanista. En realidad, así como hablábamos de los liberales, yo creo que hay que hablar de los humanistas también como una vertiente que tiene su propio origen, su historia, el movimiento humanista, ahí hay una concepción de mundo que vale la pena rastrear, digamos, y que tampoco está inscrita en la lógica tradicional de la izquierda. O sea, el humanismo forma parte de la izquierda en términos de que comparte con la izquierda, creo yo, una misma orientación transformadora, pero representa a nivel de concepciones de mundo una vertiente diferente. No es Quizás marxista, de hecho, su no origen es es siloísta. marxista, claro, es siloísta, y es poco conocido eso, pero vale la pena no dejar pasar ese apunte. Efectivamente, hay una cierta dificultad en un sector de la izquierda por entender los procesos históricos, en mi modo de ver, y evitar una especie de maximalismo permanente que implica que si el cambio no ocurre aquí y ahora y en su grado máximo, nada vale la pena, ¿no? Y por lo tanto hay una indisposición a acercarse, a trabajar con cualquier otro, que genera una vocación de minorías, pero yo te diría, la vocación de minorías en este caso no proviene de su dificultad para aliarse con otras fuerzas políticas, sino que fundamentalmente proviene, en mi modo de ver, de su aislamiento respecto de la ciudadanía a propósito de estos ideologismos, ¿no? Que hay que distinguir de las ideologías, por lo demás, por eso uso la palabra ideologismo, ¿no? Porque ya hay como una sobreideologización, hay una especie de aferrarse a 3 o 4 ideas que resultan ser indiscutibles y se instituyen, ¿verdad?, como ideas que no pueden ser sometidas a la crítica, etcétera. En ese sentido, me parece que ahí hay una dificultad de carácter político, o sea, hay una cierta distancia de lo político, en definitiva, de una cierta comprensión de lo político y una especie de habitar puramente un cierto campo de ideas, ¿no? Y eso ha ocurrido en la izquierda hace mucho tiempo, pero yo creo que eso tiene un origen claro, que es el momento en que la izquierda es derrotada históricamente en este país por el golpe y de ahí en adelante, sufre varias derrotas y esas derrotas ponen a un sector de la izquierda en una cierta incapacidad de apropiarse de su presente, de apropiarse de lo que está pasando en la sociedad, de apropiarse de entender cuál es el tipo de sujeto social efectivo que habita la sociedad, más allá del que yo quisiera que habitara la sociedad, ¿no? Que no coincide con lo que fueran mis expectativas, pero que tengo que hacerme cargo de que esa es la realidad que estoy habitando y que si yo no soy capaz de trabajar políticamente sobre esa realidad, pues estoy completamente fuera. Bueno, parece que hay un sector que
decide quedarse afuera nomás de todo porque en definitiva no logra hacerse cargo de esto y no logra hacer una lectura, digamos, de lo que está ocurriendo. Pero antes del golpe también le pasó. Y en su Sí, mejor sí, momento probablemente la UP, la gente que conoce, ¿cierto? Te habla de todos los mapus que hubo, suma el claro, MIR, suma el PC, suma la cantidad de partidos socialistas que hubo. O sea, claro, pero hay una ahí, cierta constante a la fragmentación. ahí hay una, no, sin duda, digamos, y por eso la brillantez de Allende, ¿no? Porque logra unir una cantidad de partes que permiten que ese proyecto que venía largamente fraguándose en varias décadas de historia, logra llegar a donde llega, ¿no? Y Allende es un actor clave en esa superación de la fragmentación, ¿no? Y se convierte en un líder transversal de todo este proceso que incluso va mucho más allá del PS, digamos, ¿no? Se convierte en un líder de toda la izquierda y de fuerzas de cambio que van más allá de la izquierda, además, en el Chile de la época, ¿no? Eso ha costado mucho volver a instalarlo. Y por otro lado tienes, si me permites, tienes la falsa vocación de mayoría, por así decirlo, ¿no? Que sería esta cosa como esta disposición a la alianza, pero que en definitiva lo que hace es construir una especie de mayoría electoral, que es un poco espuria, que da la impresión de que esa es la verdadera mayoría y que en realidad son básicamente pactos electorales para habitar con mayor o con menor fortuna, digamos, los espacios institucionales. La pregunta que uno se puede hacer legítimamente después del 18 de octubre es si eso efectivamente son las mayorías. Yo tengo la impresión de que ya lo que uno puede entender por las mayorías hoy día en este país después del 18 de octubre es algo que hay que interrogar con mucha más profundidad, con mucha más acuciosidad, porque en realidad lo que es la verdadera mayoría hoy día está completamente fuera de incluso cualquier manera de relación orgánica con este mapa político del que estamos conversando. O sea, eso es un dato duro, además, para la izquierda, y duro en el sentido de que es duro sentirlo, de es duro experimentarlo, ¿no? Esa gente que Obvio. está en la calle no está con la izquierda necesariamente. Oye, Rodrigo, lamentablemente se nos va demasiado rápido el tiempo y no quiero dejar de preguntarte ahora por cuál es a tu juicio la estrategia que debe seguir la izquierda lo más amplia posible, ¿cierto? Para ir consolidando un proyecto de poder. Y te lo pregunto porque hoy día pareciera que varias modificaciones de tipo institucional van entregando cada vez más la posibilidad de que los proyectos políticos habiten no necesariamente con el premio mayor que podría, entre comillas, ser la presidencia, ¿cierto?, de la República, que tiene su propia dinámica para llegar a ella y que sí requiere una mayoría muy amplia, o por lo menos una estrategia para llegar y ponerse en una segunda vuelta. Se puede existir de muchas otras maneras y es algo que no solamente han hecho las izquierdas en su trayectoria, sino que también la derecha. La derecha también ha habitado sin necesariamente llegar a la presidencia y ejerciendo un poder desde ahí donde ellas lo tienen. ¿Cuál crees tú que debe ser esa estrategia para la izquierda? ¿Concentrarse en el territorio como se usa mucho en el lenguaje de los movimientos? ¿O debe aspirar a hacer ambas cosas? Debe aspirar a tener una representación territorial, pero en el corto plazo, no en el mediano ni en el largo, también aspirar a la presidencia. Yo creo que la izquierda tiene, lo primero que tiene que hacer y tenemos que hacer en la izquierda es desestabilizarnos un poco a nosotros mismos y aceptar un conjunto de influencias que nos ha costado aceptar. Yo creo que, y que yo creo que sería un poco desfachatado, hay un conjunto de rebeldías que sería una desfachatez incluirlas dentro del campo de la izquierda, sino más. Pero hay algunas que me parecen fundamentales, el feminismo principalmente. Uh -huh. Creo que la potencia crítica del feminismo respecto de su forma de interrogar el orden social vigente y el conjunto de relaciones sociales que se producen en la sociedad actual, me parece que es de la mayor fecundidad a la hora de volver a pensar en proyectos de transformación social. El tema del medio ambiente es crucial, es absolutamente crucial, y ahí hay grandes deudas y largamente, digamos, no resueltas en la izquierda con respecto a este tipo de referencias. Y por la pega nuestra cotidiana en Valparaíso, la cuestión territorial se levanta también, como yo diría, como una alternativa, como una cierta corriente. Hay corrientes, incluso nosotros estamos en contacto permanentemente con corrientes internacionales del nuevo municipalismo, de la idea de construir desde los territorios, ideas que en definitiva se dan cuenta que hay una soberanía popular que se puede ejercer en lo territorial, no así tan claramente en lo nacional, digamos, o que entienden que eso no está suficientemente resuelto. Creo que experiencias como hoy día circulan como las de las ollas comunes, etcétera, muestran eso con bastante claridad.
Entonces, ahí primero hay un tema de escucha, creo yo, de aceptar una cierta desestabilización de tu posición, digamos, y escuchar lo que te viene de allá y aceptar que ahí hay una cantidad de reflexiones y de posiciones que se han ido construyendo, hay una inteligencia acumulada allí que es fundamental escuchar y acudir a ella. Y en segundo lugar, a mí me parece que hoy día estamos frente a un momento, desde el 18 de octubre en adelante, un momento donde se pone en marcha una potencia destituyente en Chile que es descomunal, que tiene una gran inteligencia, que tiene una gran capacidad de poner en marcha múltiples formas de conocimiento. Yo escribí hace poco en un artículo sobre lo que ocurre entre que el primer chico que salta en el metro, digamos, el torniquete y se arma el primer cabildo, pasan 7, 8 días, no pasa más tiempo y ahí empiezan los cabildos a poner en movimiento una cantidad de ideas, una cantidad de modos de ejercer la democracia, además, que me parece que es fundamental que la izquierda vuelva a rastrear allí. Y eso en varios sentidos implica una vuelta a la semilla, si tampoco es que, o sea, también en varios sentidos implica volver a los momentos fundacionales, a los comienzos del siglo XX, a lo que decía Recabarren. Hay cosas que se reinventan sobre una experiencia acumulada, en definitiva, ¿no? Así como las ollas comunes tienen un precedente, hay un precedente en muchas de estas formas mancomunales, cooperativas, que estaban en el saber popular chileno tradicional. Yo creo que la izquierda tiene que volver a mirar ahí, despartidizar un poco su obsesión, su mirada, desinstitucionalizarla, volver a entender que las instituciones son instrumentos fundamentales en el esfuerzo de la transformación social, pero siempre que están al servicio de actores que no necesariamente habitan en la institución. La lógica institucional per se nos ha llevado a muchos problemas en el campo de la izquierda, en mi modo de ver, y creo que es fundamental volver a buscar la política allí donde ella genuinamente habita, que es en la ciudadanía. En el momento en que se pierde de vista aquello, creo que el debilitamiento es brutal. Rodrigo, prometo que esta sí es la última, pero no lo quiero dejar pasar. Tú usaste el concepto potencia destituyente. Sí. De otro mundo se ha venido construyendo la idea del momento constituyente, ¿cierto? Sí. Y tú mencionabas dentro de tu revisión del sector un momento de desengaño dentro de la izquierda que está cifrado y fechado en el acuerdo por la nueva constitución que se firma en el Congreso. A la vuelta de la esquina, ¿cierto?, viene ese plebiscito. Sí. El gobierno ha ratificado su compromiso de llevarlo adelante. Falta mucho todavía, pero en definitiva, el CERVEL está hablando de hacerlo bajo determinadas características, ya se habla del plebiscito seguro. Bueno, ¿cuál es el llamado para la izquierda de la cual tú te sientes parte en relación a ese momento? Que es parte de un momento, como tú dices, de desengaño, que es parte de un momento constituyente y no necesariamente destituyente. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Qué van a llamar? ¿Cómo van a participar? El momento constituyente contiene o se para sobre una gran fuerza destituyente, ¿verdad? Porque en definitiva es un gran momento de dar vuelta a las cosas y de producir una sociedad nueva allí donde la anterior se ha agotado. Si no hubiese una gran potencia destituyente, la cuestión constituyente no tendría sentido o sería solamente, y en lo básico, un gesto institucional burocrático que en definitiva no interpretaría ninguna mayoría. Yo creo que uno tiene el deber, la izquierda tiene el deber de estar siempre en la punta de la lucha democrática. Si hoy día la reivindicación democrática más lejana, más acendrada, más acentuada posible, es la de participar en ese plebiscito y avanzar hacia las condiciones que produzcan un ordenamiento que genere una nueva constitución, hay que estar allí. Yo renuncié al partido del que formaba parte después del 15 de noviembre. Por tanto, yo no soy parte o no fui parte de las fuerzas que le dieron forma a lo que allí sale, ¿no? A lo que moldea el plebiscito. Uh-huh. No me cuesta decir, por lo tanto, que ese plebiscito no me interpreta completamente en la forma en que está estructurado, ¿verdad? Eso para nadie que haya renunciado en ese momento al Frente Amplio, eso es un misterio. Pero eso no nos debe llegar en ningún caso a salirnos de la lucha democrática que está allí presente, digamos, y que interpreta una cantidad importante de ciudadanas y ciudadanos de este país, la mayoría por lo pronto. Entonces,
ahí uno cometería un error muy grave si efectivamente no comprende que la lucha democrática en este momento está cursando en un escenario como ese. O Y se sea, decide participar derechamente de eso, ¿no? ¿y tú le ves viabilidad al plebiscito en la O fecha sea, planteada? no sé, no tengo mucho cálculo institucional como para eso. Creo que hay que luchar porque el plebiscito ocurra. Creo que hay que empujar que ocurra el plebiscito, que efectivamente haya un momento complejo, difícil, con pandemia, con cuarentenas, con todo lo que se quiera, de expresión de una voluntad popular constituyente, que es una voluntad popular que ya no solo ha entendido que es necesario cambiar cosas, sino que ha entendido que esas cosas se cambian construyendo una nueva constitución. Eso me parece un nivel de madurez ciudadano tremendo y hay que estar ahí y hay que empujar la ejecución, digamos, de ese proceso. Rodrigo, quiero agradecerte por haber conversado con nosotros, por intentar explicar esto que cuando uno lo mira con algo de distancia es difícil de entender. Estoy seguro que los auditores van a haber disfrutado de esta conversación y bueno, dejarte Ojalá. invitado para una próxima oportunidad para seguir analizando desde la mirada de la izquierda, ¿cierto? Ya la coyuntura y los movimientos que se vayan produciendo. Te pasaste, muchas gracias. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Nos vemos. Chao. Y a todos ustedes, queridísimos seguidores y auditores del Comando Jungle, sigan con nosotros, sigan opinando sobre nuestras entrevistas, sigan proponiendo nuevos invitados, que nosotros aquí hacemos lo mejor posible por escucharlos, por traerlos, por escucharlos y porque ustedes los escuchen. Así que aguante Jungle. Nos vemos.